¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias en esta jornada de día martes, calurosa jornada en la capital, 28 grados de temperatura a esta hora en Santiago, en una jornada que además ha tenido muchas noticias. Vamos de inmediato a conocer algunas de las imágenes que han marcado la jornada de este día, porque al firmar un acuerdo transversal por la seguridad esta mañana en el Palacio de la Moneda junto a los municipios y los gobiernos regionales, el presidente Boric llamó al Congreso a legislar con responsabilidad y sobre todo a escuchar a los expertos, esto en medio del debate por la ley Naín Retamal. Eso en Chile. A nivel mundial, usted lo sabe, hay expectación a nivel planetaria por lo que va a pasar con Donald Trump, que ya va rumbo a la Corte de Justicia, va a enfrentar cargos más o menos en una hora y cuarto más, debería estar compareciendo frente a un juez para enfrentar diversos cargos en una noticia que obviamente ha dado la vuelta al mundo. Y acá en nuestro país hay polémica por declaraciones de esta mañana de la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, que ha dicho que está prácticamente listo una nueva alza en los impuestos a los combustibles. En el Congreso, los parlamentarios de oposición dijeron que los votos no están hoy para subir las bencinas. Vamos de inmediato a varias noticias que están en desarrollo en el sur de Chile también, pero vamos a comenzar acá en la capital, en el Palacio de la Moneda, porque tras firmar el compromiso transversal por la seguridad, el presidente Gabriel Boric se refirió al proyecto de ley Naín Retamal, el cual hoy, en la tarde, debería ser votado en el Senado. Los emplazó a los parlamentarios a legislar con sentido de responsabilidad. Marian Basso está ahí en la sede de gobierno. Tomamos contacto contigo de inmediato. ¿Qué tal, Marian? Hola, Daur, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, finalmente la Moneda, el gobierno firmó y suscribió este compromiso transversal por la seguridad. Uno, recordemos, liderado por la ministra del Interior y jefa de gabinete, Carolina Toá, en los últimos meses de 2022, cuya mesa se rompió con los legisladores a fines de ese año, cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, presenta los indultos otorgados. Pero esta mesa siguió funcionando con gobernadores, también con jefes comunales. Ya vamos a ahondar justamente en lo que salió de este compromiso transversal por la seguridad, pero se centró la atención también en las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, dentro de esta ceremonia de firma de este compromiso por la seguridad, porque ahí justamente abordó el tema del proyecto de ley Naín Retamal, un proyecto que va a ser votado durante esta tarde en la sala del Senado. Y ahí, como tú bien decías al inicio de este móvil, hizo hincapié y un llamado a los legisladores a justamente trabajar y legislar este proyecto con sentido de responsabilidad. Eso también escuchando los llamados de los expertos y organizaciones sobre los eventuales efectos nocivos de aprobar esta ley tal como está, dijo el presidente de la República. Busquemos acuerdos entre todos, señaló, justamente relativo a esta materia, y también respaldando y reiterando su apoyo a carabineros en el uso exclusivo que tiene de la fuerza. También señaló durante esta jornada, y en parte de sus palabras, que sepamos decir que no, aunque cueste, aunque a veces sea difícil decir que no justamente a propuestas como esta. Recordemos que el gobierno es específicamente crítico respecto del artículo número 7 que fue aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas respecto de este tema, y que tiene que ver con la legítima defensa privilegiada por parte de carabineros y las policías. De hecho, el día de ayer en la Comisión de Seguridad del Senado, la ministra del Interior, el ministro de Justicia y también la ministra subrogante de las Express lo que buscaba es ingresar una indicación justamente para establecer los marcos legales dentro del Código de Justicia Militar y no en el Código Penal sobre esta legítima defensa privilegiada, pero finalmente esa indicación del gobierno fue rechazada y culminó con la salida de esta comisión de los 3 ministros representantes del gobierno. Vamos a pasar a revisar las palabras del mandatario justamente haciendo este llamado a los legisladores, al Congreso Nacional, con este sentido de la responsabilidad para legislar y votar durante esta tarde el proyecto de Naín Retamal. Quiero hacer un llamado a que legislemos con un alto sentido de responsabilidad, escuchando a los expertos y organizaciones que han llamado la atención sobre los efectos que podría tener, los efectos nocivos que podría tener este proyecto tal cual está, y más aún, en particular, después de lo que se aprobó ayer en la Comisión del Senado, donde ni siquiera se escuchó a carabineros. Busquemos cuál es la mejor manera de ponernos de acuerdo. Sabíamos que la ley en particular era perfectible y, sin embargo, a la hora de los que hubo,
finalmente termina imponiéndose una visión que contrasta con lo que es responsable también para las policías. Insisto en que escuchemos al del frente y sepamos decir que no, aunque a veces decir que no sea impopular. Ese, entiendo, es también mi rol como presidente de la República. Decir que no, entonces el llamado del presidente de la República a los legisladores respecto del proyecto de ley tal como está, porque también el presidente de la República señaló que van a insistir con las indicaciones que ya habían propuesto y que muchas de ellas fueron rechazadas el día de ayer en la Comisión de Seguridad del Senado. Pero vamos a ahondar también en lo que hablábamos al inicio de este móvil respecto de este compromiso transversal por la seguridad, porque si bien en algún momento se rompió la mesa con los legisladores, tanto con los diputados y los senadores, este trabajo continuó, liderado por la ministra del Interior, Carolina Toá, también con los gobernadores regionales, alcaldes y alcaldesas de todo el país. Y finalmente lo que se firmó fue este compromiso que contiene 92 medidas que están divididas en 5 ejes. ¿Qué ejes? Prevención y víctimas, control, persecución y sanción, institucionalidad y policías. Para tener en cuenta cuáles van a ser, por ejemplo, estas medidas que deberían transformarse próximamente también en proyectos de ley, la protección a los inspectores municipales ante algún delito o que sean agredidos o que esté en juego su integridad. Ellos también van a poder verificar el cumplimiento de las medidas cautelares y retener a personas sorprendidas en delitos. También se busca que ellos hagan algún patrullaje conjunto a carabineros y también hay medidas de control y prevención de drogas y alcoholismo y la resolución de mecanismos de controversias entre vecinos. Son parte entonces de las medidas que se dieron a conocer durante esta jornada. Son 92 medidas, ¿no es cierto?, respecto de esta agenda de seguridad por parte de la ministra del Interior, Carolina Toá, y ella también quiso relevar la importancia de este compromiso transversal porque fueron los distintos sectores políticos de los jefes comunales y también de los gobernadores los que estuvieron de acuerdo en firmar esta propuesta. Vamos a escuchar entonces a la jefa de gabinete respecto de este tema. La firma que vamos a hacer hoy día, más allá de su contenido y quiénes van a ser sus protagonistas, nos muestran que sí se puede, que podemos trabajar con la disposición de construir acuerdos, que podemos marcar un camino que no se base en derrotarnos unos a otros, sino en construir puentes y dar certezas. La ciudadanía lo que más quiere en materia de seguridad son certezas. Lo que más quiere es que con criterio venzamos las cosas que nos separan y construyamos políticas públicas que se sostengan en el tiempo. Sí, alcaldes y alcaldesas también dieron su opinión respecto de este compromiso transversal. La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcaldesa de Peñalolén, también Carolina Leitao, valoró este compromiso transversal. También hubo críticas respecto de que se pueda hacer más y que la necesidad de los recursos también es importante en las distintas municipalidades. Escuchemos a los alcaldes reaccionando, ¿no es cierto?, a este compromiso transversal por la seguridad. El compromiso, en primer lugar, es muy importante porque da una señal de unidad de cómo el Estado se organiza para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Creo sí que tenemos que trabajar en un déficit que tiene que ver con el financiamiento. Para poder financiar políticas preventivas en nuestro país se requiere plata. Solo el 10% del presupuesto destinado a seguridad va a prevención. Los municipios, transversalmente y sin distinción política, apoyamos una agenda de seguridad que derive en políticas sostenibles y duraderas, con mayor cantidad de policía en los territorios y, sobre todo, por municipios que necesitamos más herramientas y un Estado más fuerte y presente en cada uno de los rincones del territorio nacional. Sí, dentro de los invitados también estaba el alcalde de La Florida, Rodolfo Carten, que justamente muy temprano acá en el Palacio de la Moneda vino a dejar una carta donde también solicitaba al gobierno establecer una policía de élite, un escuadrón especial de policías que haga frente a el narcotráfico y el terrorismo. Fueron parte de sus palabras textuales respecto de esta propuesta que realizó también con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. Alrededor de 400 o 600 efectivos que estén especializadamente indicados para realizar este trabajo en cuanto a carabineros, PDI, Fuerzas Armadas y también la ANI. Vamos a pasar a escuchar justamente esta propuesta que hace el alcalde Carter al gobierno respecto de seguridad. Hace mucho rato que venimos planteando la necesidad urgente de modernizar a la policía en equipamiento. Los delincuentes además portan armas mucho más complejas, de más alcance y de mayor cantidad de balas. Por eso, para enfrentar estos grupos tan sofisticados en terrorismo,
en crimen organizado y en narcotráfico, se requiere algo completamente distinto. Una fuerza especial, un batallón de policía militarizada, que sea compuesto en primera instancia por miembros en comisión de servicio de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea y bajo mando de Carabineros. Sí, ahí justamente la propuesta de los alcaldes tras este compromiso transversal por la seguridad, mientras la atención, ¿no es cierto?, Davor, va a estar presente en lo que va a suceder durante esta jornada en el Congreso Nacional. La ministra del Interior, por supuesto, Carolina Toá, va a estar presente en ese debate porque es intención del gobierno insistir en las indicaciones respecto de este tema en específico sobre la legítima defensa privilegiada, que es un punto muy crítico para el gobierno y que también ha dividido sus filas entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático. Así que acá estamos atentos en el Palacio de la Moneda a las reacciones que puedan haber durante esta jornada. Pero ¿se ha dicho algo ahí en Palacio, Mariana, eventualmente en que se apruebe esta ley y se concurra al Tribunal Constitucional? ¿Se ha sondeado esa posibilidad? ¿Hay alguna vocería de gobierno en torno a esa línea? La respuesta tanto de la ministra del Interior, Carolina Toá, como del ministro de Justicia, Luis Cordero, es que no se anticipan ante los escenarios, que van a esperar justamente a lo que sucede y que ellos van a insistir, porque ese es su rol como ejecutivo, en tener estas indicaciones, en que se aprueben estas indicaciones en este punto que es crítico para ellos y que es muy importante, no solamente porque señalan que hay que encuadrar y ponerles marcos a esta legítima defensa privilegiada, sino que también porque genera un conflicto dentro de sus filas, ¿no es cierto?, en cuanto al Partido Comunista, en el Apruebo Dignidad y el Partido Socialista en el socialismo democrático. Bueno, veremos qué pasa, María. Muchas gracias por este reporte. A las 4 de la tarde en el Congreso, donde ya está Kevin Felgueras, comienza esta sesión del Senado, donde se va a discutir finalmente la ley Naín Retamal. Kevin Felgueras, la palabra es tuya para este reporte desde Valparaíso. ¿Cómo estás, Davor? Muy buenas tardes. Bien lo decía nuestra compañera Marian Basos, se está hablando de llegar al Tribunal Constitucional. ¿Les parece si revisamos de inmediato las palabras del ministro de Justicia, quien habló sobre este y otros temas? Lo escuchamos de inmediato. El gobierno está especialmente preocupado por dos indicaciones que fueron aprobadas el día de ayer. La primera, que exime de responsabilidad penal en los casos en responsabilidad del mando. Y lo segundo es que estrecha la aplicación de los apremios ilegítimos, que es una ley que dictó este Congreso el año 2016. Nos parece que esas dos normas en particular exceden la discusión sobre protección de las policías, van mucho más allá y yo creo que este proyecto está en una situación más compleja de lo que había salido de la Cámara. ¿Qué le parece que parlamentarios oficialistas ya estén hablando de eventualmente ir al Tribunal Constitucional, insisto, en la eventualidad de que esto salga tal cual como está hoy día? Yo supongo que es conveniente primero escuchar el debate hoy día en la sala, antes de hacer un juicio sobre eso. La legítima defensa privilegiada y otros artículos que se han ido sumando en la discusión del Senado son parte de una mala ley. Cuando vuelva el proyecto y si vuelven las condiciones que estamos viendo, la vamos a sostener también, teniendo entre otras posibilidades el llevar este proyecto y específicamente los artículos referidos a la legítima defensa privilegiada al Tribunal Constitucional. Lo que la ley hace y lo que la discusión que se ha tenido en el Senado hace es utilizar la seguridad y utilizar a una institución tan valiosa para Chile como es Carabineros de Chile para hacer un gallito político al gobierno. Varios hemos dicho que no vamos a descartar ninguna alternativa ni ninguna acción desde el Parlamento para garantizar los derechos y la protección de Carabineros de Chile y también para garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Bien lo decía nuestra compañera desde La Moneda, Marian Basos, sobre esta discusión. Se pide desde el Ejecutivo esperar a ver lo que suceda durante esta jornada. Sin embargo, ya hay división en el oficialismo por la idea de recurrir al Tribunal Constitucional sobre la ley Naín Retamal, que esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, ya lo marcábamos, se empieza a votar en general y en particular. Una tramitación que no es usual en el Senado, pero que de todas maneras la corporación ha determinado que ese sea el trámite incluso más rápido que si se le hubiese puesto discusión inmediata, hoy hasta su total despacho. ¿Qué es lo que dicen senadores del oficialismo, particularmente de la centroizquierda, marcando esta discusión? Lo revisamos. Yo hoy día estoy por votar a favor siempre y cuando se nos garantice que efectivamente no van a haber elementos que permitan deducir de que pudiesen haber abusos en ciertos procedimientos. Yo creo que eso es la clave, lo ha dicho la ONU. La ONU ha dicho que como está la ley hoy día, es una ley que no garantiza los estándares en los temas de derechos humanos, por lo tanto, eso hay que resguardarlo y yo espero que las indicaciones vayan en esa línea y podamos aprobar las indicaciones.
Si el proyecto que fue despachado de la comisión ayer, con 122 indicaciones, rechazando todas las del Ejecutivo, todas las indicaciones del Ejecutivo, rechazando todas las indicaciones que presentamos senadores también oficialistas o desde el centro a la izquierda, desde Yasna Proboste a Fabiola Campillay. Nos parece que no queda otra que intentar reponer las indicaciones en sala por si hay sensatez en la sala, ya que no lo hubo en la Comisión de Seguridad, y también hacer reserva de constitucionalidad. Lo decía el presidente de Revolución Democrática, hay muchas dudas con respecto a cómo quedó la iniciativa luego de las indicaciones, más de 120 las que se votaron ayer en la comisión donde, bien lo decía nuestra compañera Marian Basso, el Ejecutivo se retiró de la conversación justamente por haberse rechazado la indicación o el corazón de lo que planteaba el Ejecutivo. Parte de lo que se aprobó ayer, por ejemplo, ampliar el catálogo de medios por los cuales se puede cometer el ataque contra carabineros. En los casos de legítima defensa privilegiada se considera como víctima o testigo a los funcionarios de Gendarmería, PDI, Fuerzas Armadas y Carabineros. Se aumenta el catálogo de delitos respecto de los cuales se requiere el cumplimiento de los 2/3 de la pena para acceder a libertad condicional. En fin, se le hicieron varias modificaciones al proyecto de ley Naín Retamal. Si una de estas indicaciones es aprobada esta tarde en la sala del Senado, tendrá necesariamente que haber un tercer trámite constitucional y eventualmente incluso una comisión mixta. ¿Qué dicen desde la oposición, desde la centro derecha, donde han pedido legislar lo más rápido posible? Lo revisamos. Lo que representa esta esfera de protección adicional a nuestros carabineros es un paso muy importante para recuperar la sensación de seguridad. Detrás de esta legislación hay un valor simbólico, hay una cuestión que tiene que ver con volver a dotar a nuestros policías y a nuestros carabineros de la legitimidad en el actual para defender a todos los ciudadanos. Este es el juego de la democracia, a veces están mal acostumbrados a pasar la máquina siempre. Nosotros fuimos súper respetuosos y aquí hay temas que para nosotros son sumamente importantes. La diferencia es ideológica. Nosotros creemos que las policías hoy día no actúan porque no se les dan las garantías para poder usar sus armas. Y eso lo hacen para defender a la gente si los carabineros y las carabineras cuando usan sus armas los están defendiendo ellos. Ahí estaban las declaraciones de una jornada agitada acá en el Congreso Nacional. Ya lo conversaban ustedes, Davor, con Marian desde La Moneda. El desarrollo de esta votación se va a desarrollar desde las 4 de la tarde hasta su total despacho. Las 3 palabras que más tememos los periodistas del Congreso Nacional, porque eso implica que no hay hora de cierre del debate. La sesión está convocada hasta las 8 de la noche, pero puede durar un poquito más con la presencia de familiares. Por cierto, en las tribunas del Senado veremos si es que se aprueban indicaciones, pasa a un tercer trámite constitucional. Si se rechazan todas las indicaciones y el proyecto queda tal como estaba en la Cámara de Diputadas y Diputados, esta normativa incluso hoy podría salir del Congreso Nacional siendo despachada a ley. ¿Qué viene pensando en el llamado que hizo esta mañana el presidente Boric de escuchar a los expertos, de reflexionar, de legislar con responsabilidad? ¿No existe ninguna posibilidad de que esto se posponga para la próxima semana, que pase algo de última hora? No existe esa opción porque ya se tomó el acuerdo de los comités en el Senado de establecer una tabla para esta semana y el primer punto de la tabla para la sesión de hoy es específicamente la ley Naín Retamal y dice convocada para votarse hasta su total despacho. Es decir, ya hay un acuerdo político transversal de realizar esta votación durante esta jornada y veremos si es que en el tercer trámite o eventualmente en una comisión mixta se escucha a más expertos o se realizan las audiencias que no se realizaron anteriormente. Un detalle allí, el senador Felipe Kast dijo que se escuchó o al menos se recibió el comentario de todas las organizaciones, pero que efectivamente por la premura del tiempo se había escuchado en la comisión a algunos expertos, pero todas las organizaciones pudieron entregar sus reparos y algunas incluso fueron incorporadas a través de indicaciones a esta normativa, lo dijo ayer el presidente de la Comisión de Seguridad, el senador Felipe Kast. Tenemos un largo día, don Kevin, pues nos reencontramos a las 4 ahí en el canal 24 horas, por supuesto. Perfecto. Que esté muy bien. Un abrazo. Chao, buenas tardes. Ahora. La 1 de la tarde con 20 minutos, tenemos información policial en la comuna de Estación Central. Un grupo de ciudadanos extranjeros fue víctima de un violento robo, al parecer una encerrona. Fabián Collado tiene los antecedentes a esta hora. ¿Qué tal, Fabián?
Muy buenas tardes, Daur. Fíjate que incluso los delincuentes dispararon en contra de los afectados. Estamos hablando de un conductor de nacionalidad ecuatoriana, también su acompañante italiana, además de un ciudadano chino empresario quien iba junto a sus trabajadores trasladándose en este punto de la región metropolitana por calle Maipú, justo pasando por el paso bajo nivel de San Borjas, en ese lugar donde un grupo de delincuentes les bloqueó el paso. Además, 3 de ellos se bajaron, los intimidaron con armas de fuego, les exigían las llaves del vehículo. El conductor no se las entregó, pero alcanzaron a robarle los teléfonos celulares y sus pasaportes. Pero la situación más grave de todo esto es que los delincuentes, antes de arrancar, percutaron al menos 3 balazos en contra de las víctimas. Afortunadamente, ninguno de ellos terminó herido a raíz de esta grave situación. Vamos a realizar declaraciones en voz de Carabineros. Porque me apuntaron y no alcancé a ver mucho nada porque hacer la cabeza y ellos dispararon el carro. Solo llevaron solo el pasaporte, los teléfonos. ¿Les querían robar el automóvil? Creo que sí, porque pillan las llaves. ¿Y ahí quién opuso resistencia? No, y ellos se fueron. Ellos dispararon el carro y se fueron. No vinieron otros carros más y ellos se fueron. Unos ciudadanos extranjeros que circulaban en el vehículo que está a mis espaldas y son interceptados por 2 vehículos oscuros. Descienden 3 sujetos premunidos de armamento, los intimidan y les sustraen sus pasaportes y teléfonos celulares. No se llevan el vehículo, no se llevan otra especie porque no, en definitiva no lo logran. Hay un tema ahí que hay que indagar respecto de las reales intenciones de los sujetos en ese momento. Podríamos presumir que en primera instancia sería efectivamente llevarse el móvil. Sin embargo, no lo logran y se dan a la fuga efectuándole 3 disparos al vehículo. Disparos que llegaron al parabrisas, también a los vidrios laterales, al igual que el capó. Ustedes, quienes estaban escuchando las declaraciones previas a Carabineros, es justamente el conductor quien nos comentó que no les quiso entregar las llaves, pero no hubo un forcejeo directo con los delincuentes. Quizás lo que está investigando Carabineros de la 58ª Comisaría de la Población Alessandria, en Estación Central, que estos delincuentes estaban demorando tanto en la encerrona que a modo de venganza percutaron estos disparos que podrían haber terminado en una situación mucho peor, en una tragedia. Afortunadamente están todos ilesos y acaban de ser trasladados hasta la unidad policial de Carabineros acá en Estación Central para continuar con las diligencias de ahora. Claro, Fabián, terrible lo que ha pasado en ese lugar. Vamos a volver contigo apenas tengamos ya mayores antecedentes respecto a ver si han logrado atrapar a los delincuentes. Que estés muy bien. Y vamos a otro tema, al sur de nuestro país, porque en la Araucanía encapuchados atacaron y quemaron también un camión en plena Ruta 5 Sur, esto a la altura más o menos de Coyipulli. El conductor de un segundo vehículo de carga resultó herido con un disparo. Fernando Reyes hasta ahora tiene más antecedentes y los detalles de este hecho. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte como siempre. Sí, efectivamente, Davor, la acción de violencia se produce específicamente en las cercanías de Ercilla. Esto es entre Coyipulli y Victoria, en el sector Pidima específicamente, donde transitaban a plena luz del día estos conductores cuando un grupo de encapuchados sale fuertemente armados abriendo fuego en contra de las máquinas e hiriendo a uno de los conductores, precisamente quien se dirigía desde el sur hacia la zona norte del país. El conductor se encuentra fuera de riesgo vital, afortunadamente. Según fue precisado preliminarmente, habría recibido esquirlas del parabrisa que le habrían impactado en su cuerpo, lo que obligó a que sea trasladado hasta el hospital de Victoria, donde está siendo atendido a esta hora, como decimos, afortunadamente fuera de riesgo vital. Él provenía desde la ciudad de Los Ángeles, según fue precisado por dirigentes gremiales. Pero también el segundo de los vehículos interceptados fue completamente incendiado por los sujetos quienes obligaron a descender al conductor sin provocarle lesiones. Vamos a escuchar de inmediato parte de las declaraciones que logramos captar precisamente en este hecho, que fue captado y difundido profusamente por redes sociales, precisamente por quienes transitaban a esa hora, a plena luz del día, en las cercanías de la comuna de Ercilla, específicamente en la Ruta 5 Sur, en la zona de Pidima. Vamos a escuchar las declaraciones captadas. Resultó totalmente incendiado por la acción del fuego un camión. Su víctima fue intimidada por 3 sujetos que se transportaban en una camioneta de color roja. Hola, Andrea. Con arma de fuego, posteriormente la incendiaron.
Además de aquello, hay un segundo conductor que también fue afectado por un impacto de proyectil balístico, el cual se encuentra en la ciudad de Victoria, en el hospital precisamente, siendo atendido. Preliminarmente tendría lesiones por esquirla. Bueno, a esta hora son intensos los operativos que se desarrollan precisamente aquí en la Ruta 5 Sur por personal de carabineros, también por personal militar, quienes se encuentran patrullando tanto la ruta hacia la zona norte como hacia la zona sur de nuestro país, todo en la denominada zona roja, aquí en la región de la Araucanía, donde estaremos dando cuenta de los avances en las diligencias que ha desarrollado ya la Fiscalía desde esta parte del país. Es la información de este momento. Adelante usted, Davor, allá en Santiago. Gracias, Fernando, con esta información. Un nuevo hecho de violencia. Hace ya bastante tiempo que no habían hechos similares al que tú nos describías en esta jornada. Volvemos contigo en caso de que la situación lo amerite. Que estés muy bien. Internacional. La 1:00 con 26 minutos y continúa la expectación mundial en torno a Donald Trump, que en los próximos minutos va a enfrentar a un juez federal de los Estados Unidos. Andrea Aguilar está conmigo acá en el estudio para hablar sobre este y también otros temas. Bienvenida. ¿Cómo estás, Davor? Muy buenas tardes y tenemos información de último minuto porque a esta hora llega el expresidente Donald Trump justamente a la Corte de Nueva York. Tenemos la imagen en vivo y en directo del expresidente llegando a lo que va a ser la lectura de sus acusaciones. Recordemos, Davor, que en estos momentos él está recorriendo ese pasillo público muy custodiado por, obviamente, los miembros del equipo de seguridad. Él entra entonces en estos momentos a la Corte de Manhattan, en donde se espera que se le lean estos cargos a través del juez Juan Merchan, un juez de origen hispano. Ya hace entonces su entrada, su arribo al este edificio ubicado en Manhattan, en donde va a haber varios procesos, Davor. Recordemos que lo ¿Televisados primero, o no? No televisados. No televisados. Y justamente fue el juez Juan Merchan quien dijo que podía haber un conflicto de intereses si se televisaban los cargos, así que él prefería que esto fuera sellado. Ahí estamos viendo a pantalla dividida cómo fue el traslado desde la Torre Trump, que fue en donde él estuvo justamente reposando durante horas de la noche. Ayer teníamos las imágenes de cómo salía de Mar-a-Lago hacia Nueva York, y esta fue entonces la caravana que lo llevó en varias, obviamente bien custodiado. La cápsula. Exactamente, y obviamente cierre de calles en Nueva York, mucha expectativa también a las afueras, en donde se esperaba que se diera una mayor concentración de sus seguidores. Recordemos que durante la jornada hubo también algunos incidentes, nada obviamente demasiado salido de lo normal, y la ciudad efectivamente se estaba preparando para este momento, un momento que además es histórico. Ya, Andrea, y hoy día el expresidente Donald Trump, una vez que comparezca ante la justicia, se le leen estos cargos que algunos son muy conocidos y otros están en la incertidumbre, todavía los vamos a conocer más adelante. ¿Existe alguna posibilidad de que el expresidente Trump quede hoy detenido o no? No, ninguna posibilidad. La idea es que él llega hoy, primero va a ir hacia la oficina del fiscal del distrito, después dentro de ese mismo edificio al que lo vimos entrar hace unos pocos segundos, queda la Corte de Manhattan, va a ser trasladado entonces al piso en donde está la Corte, y ahí el juez de origen hispano, Juan Merchan, le va entonces a leer estos cargos. Según los medios estadounidenses, estamos hablando de cerca de 30 cargos criminales. Recordemos también, Davor, que todo esto tiene que ver con el pago ilegal a una actriz porno, esto por un escándalo que data del 2006, y que hay que ser bien rigurosos al decir que no es que se le esté juzgando por el pago a una actriz porno, sino porque haya declarado ese pago como una especie de gasto de campaña y como unos honorarios de su abogado, que fue quien finalmente hizo la transacción. Esa es la irregularidad principal hasta ahora, lo que conocemos. Efectivamente, ese sería entonces uno de los principales cargos relacionados con el manejo financiero, con los delitos obviamente fiscales que tendrían en ese sentido. Recordemos además también que tú lo preguntabas, no hay posibilidad de que veamos esas imágenes del expresidente Donald Trump seguramente esposado. Ya se había descartado por parte de los especialistas, que aseguran que como él tiene una condición de expresidente, no habría esposas obviamente por ese lado, aparte porque no es un delito violento, y tampoco habría esa tradicional foto que se toma, la foto policial, porque esa foto se toma para identificar a la persona a la que se le está haciendo la acusación, y el expresidente Donald Trump ya está más que identificado. Sí, pero de la forma en que Donald Trump ha afrontado esto desde ayer, que sale con el avión, desde que lo citan, le ha dicho en primer instante, voy a concurrir, ¿dónde, a qué hora es esto? Y va.
De alguna manera uno puede presuponer que en horas de la tarde, una vez que comparezca Donald Trump, se va a victimizar de que esto es una persecución política, porque lo único que ha querido es publicidad del caso hasta ahora. Claro, y había una expectativa grande, Davor, frente a si iba o no a dar declaraciones a la entrada o a la salida de la Corte. Al menos vemos que de entrada no hubo declaraciones hacia la prensa. Recordemos que hay centenares de periodistas en estos momentos ahí apostados a las afueras de esta Corte en Manhattan y efectivamente no hubo declaración. Hay que esperar, se decía al menos por el calendario o la citación que tenían los medios, que a las 2:15, hora nuestra, porque tenemos la misma hora de Nueva York, iba a iniciar la lectura de cargos, que no iba a ser televisada, que eso iba a durar más o menos una media hora, y después de eso se espera entonces que el expresidente de Estados Unidos salga de la Corte, se monte en su caravana, ya rumbo al aeropuerto de LaGuardia, donde llegó la última vez, para irse hacia el estado de Florida. Lo que sí se sabe, Davor, es que en horas de la noche, cerca de las 8:30 horas nuestras, habría una comparecencia por parte del expresidente de Estados Unidos, quien dijo obviamente va a sentar sus puntos frente a lo que él ha dicho es una caza de brujas, es algo que le quieren torpedear el camino de cara a lo que va a ser las elecciones el próximo año. ¿Y esto ha transcurrido hoy en lo que tiene que ver con Donald Trump solamente en Nueva York, o también el hecho de que él comparezca frente a la justicia ha implicado que en otros puntos de este gigantesco Norteamérica que es Estados Unidos haya alguna polarización, manifestaciones en las calles de apoyo? No, realmente lo que vimos ayer fue mucho apoyo cuando él salía de Mar-a-Lago hacia su comparecencia, que es la que estamos viendo en imágenes, y hoy lo que se han dado, Davor, son algunos incidentes aislados, porque hay que decir además, tanto los detractores como los seguidores del expresidente Donald Trump están en el mismo lugar. Tenemos justamente parte de lo que fueron esos enfrentamientos, obviamente algunos enfrentamientos con algún grado de violencia, empujones entre los manifestantes, pero ante todo recordemos que se había dado obviamente por parte del alcalde de Nueva York una advertencia de que esto no iba a ser lo que fue el 6 de enero del 2021. Acá no iba a haber ninguna concesión en materia de seguridad frente a la violencia. Ellos dijeron: ¿quieren protestar? Perfecto. Salgan a protestar, tanto los que están en contra del expresidente Donald Trump como los que están a favor, pero pacíficamente. Recordemos además que también una legisladora, Marjorie Taylor Greene, que es del estado de Georgia, ella convocó una manifestación en apoyo al expresidente Donald Trump, que finalmente contó con cerca de unas 300 personas. No hubo mayor acogida tampoco de esta manifestación, y se esperaba que en algún momento él pudiera comparecer desde ese estrado. Sin embargo, esto se diluyó rápidamente, por lo que estamos obviamente a la espera de qué va a pasar en esta lectura de cargos. Ya, y hasta esta hora, 1:33 p.m, el presidente Joe Biden ha sido un mero espectador de esta instancia judicial en contra de Donald Trump, ¿o ha tenido algún tipo de protagonismo, algún tipo de orden de monitoreo especial? No, en lo absoluto. Él, desde el principio, cuando se le preguntó qué pensaba él sobre esta comparecencia, él dijo que no tenía ningún comentario que hacer sobre la comparecencia. Lo que sí han estado muy activos en redes sociales son los hijos del expresidente Donald Trump. Donald Trump Jr., justamente uno de ellos, ha estado tuiteando y ha estado haciendo algunos nexos entre Juan Merchan, que es este juez de origen colombiano, que es el que le va a hacer la lectura, que además, Davor, no es un desconocido para el expresidente Donald Trump. Ya había estado al frente de otros casos por el tema de las finanzas de la organización del expresidente Donald Trump, y ya había condenado a un hombre de confianza, a uno de sus asesores de confianza, por lo cual él ha estado durante todo este tiempo, incluso durante esta jornada también, ha usado su red social Truth para arremeter en contra de este juez. Y finalmente, lo que ha dicho también el hijo del expresidente Donald Trump hace pocos minutos a través de redes sociales es que la hija de este juez estuvo participando de la campaña de Kamala Harris. Ellos están tratando de hacer algún nexo entre lo que ha sido esta persecución política que dice el expresidente Donald Trump y el actual gobierno. Pero se habría inhabilitado el juez con esto tan mediático, con tantos focos prendidos. Me imagino yo que si hubiera algún vínculo pequeñito, habría dicho: yo no veo esto. Claro, y aparte que él tiene, Davor, la fama de ser un juez duro, pero ser también bastante benevolente. Es un buen juez, al menos según los perfiles que le han hecho. Un hombre además de origen hispano, que ha llevado grandes casos y sobre todo que tiene algún nexo con las otras investigaciones que se le siguen al expresidente Donald Trump. Pero vamos a revisar algunas de las declaraciones que se han dado justamente en el marco de esta jornada por parte de detractores del expresidente Donald Trump. Recordemos que la ciudad de Nueva York es
es territorio demócrata, y es por eso que también hay gran parte de las personas que están ahí que están pidiendo que de cierta forma el expresidente Donald Trump enfrente entonces estas acusaciones. Repasemos parte de estos testimonios. Se ha estado burlando de todos, haciendo una parodia de todo. Simplemente piensa, ¿cómo puedo llamar la atención? Le encanta el circo, pero hoy es un día muy serio, es un día histórico. Estoy aquí porque Trump debe rendir cuentas por uno de los muchos crímenes que ha cometido. Y estoy aquí para apoyar la democracia, porque creo que es una amenaza para ella. Bueno, importante entonces mencionar, Davor, cómo se va a dar esta lectura de cargos. Les mencionábamos, no va a ser televisada, pero sí va a haber la posibilidad de que se tomen algunas fotos antes. O un dibujante eventualmente, como seguimos los chilenos, por ejemplo, el caso Pinochet, acá a fines de los años 90, donde tampoco pudo ingresar la prensa, solamente a mirar, y entró un dibujante, y gracias a ese dibujante pudimos saber cómo estaba vestido Pinochet, cómo enfrentó a la justicia. Algo similar quizás ocurra acá. Claro, podría haber ese escenario. Recordemos que igual esa foto o esa imagen del expresidente frente a los tribunales ya la simularon por inteligencia artificial, ya hicieron un dibujo que sería muy parecido. Mataron la magia. Mataron la magia de cómo se vería el expresidente Donald Trump, que a diferencia de lo que vimos en esas imágenes, no estuvo nunca esposado, corriendo los policías. Seguramente nunca lo vamos a ver en esa instancia de estar tras las rejas, porque recordemos que incluso si él es, digamos, acusado en este caso, todavía queda un largo proceso por delante. Recordemos que es al menos un año frente a lo que sería efectivamente algún tipo de pena. Y en estos momentos tenemos justamente, Davor, contacto con nuestra enviada especial Nieves Zuber-Buehler, quien ha seguido durante toda esta jornada el proceso. Te saludamos justamente. ¿Cómo estás, Nieves? Muy buenas tardes. ¿Qué está pasando en Nueva York hasta ahora? ¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. De pronto nos quedamos sin señal. Me tuve que alejar a una cuadra de la plaza frente a la corte, porque cuando llegó el expresidente Trump realmente no había más señal en la plaza. Se cortó todo y se vio 3 helicópteros que empezaron a sobrevolar muy bajo, acompañando al expresidente en el momento en el que vino desde la Trump Tower hasta la corte e ingresó en el edificio. Así que está ahora dentro del edificio junto con el fiscal Bragg. Se sabe que ya está dentro de la oficina, llevando a cabo lo que serían los trámites más burocráticos que conllevan el procesamiento, como sus huellas digitales, firmando documentos, y comenzaría inminentemente el procesamiento en sí, con la lectura de la acusación y de los cargos, que ahí es cuando los conoceremos, porque aún esos cargos no los conocemos oficialmente. Se cree que son vinculados, se sabe que están vinculados a este pago, y se cree que es por la violación del financiamiento de la campaña, pero no sabemos exactamente cuáles son estos cargos, así que los conoceremos en pocos minutos. Bueno, preguntarte, Nieves, ¿cómo ha estado el ambiente? Tú has visto, hemos reportado algunos también de los incidentes. ¿Hay algún tipo de tensión social como la que se esperaba, o ha sido una jornada un poco más tranquila? No, hay mucha tensión entre los manifestantes, porque aquellos pro-Trump son muy fanáticos y los anti-Trump también. Y estaban ambos bandos separados solamente por 1 metro de barricadas y de vallas, solamente así. Así que hubo momentos donde se ponía más agitado el ambiente. También en un momento se llevaron detenida o la retiraron de la plaza a una manifestante pro-Trump. La policía la retiró porque también se había puesto un poco más agitado el ambiente. Pero en términos generales no estamos viendo nada similar a lo que ocurrió en el Capitolio cuando fue el ataque al Capitolio con la certificación del presidente Biden. Nada en esos términos, y se creía que no iba a suceder nada así, porque tanto las agencias de inteligencia nacionales como de la ciudad de Nueva York vienen recolectando inteligencia, información, y no parecía haber ninguna trama de ese calibre. Pero la ciudad está preparada para lo peor. De todas maneras, no quieren subestimar esta situación. Hay muchísima presencia policial, está el tráfico y las calles cortadas, hay helicópteros sobrevolando toda esta zona. Realmente la movilización es extrema. Nieves, y de acuerdo a lo que tú has podido ver y percibir ahí, ¿cuál es la instrucción que tiene la policía en cuanto a la tolerancia respecto a las manifestaciones? ¿Hay tolerancia cero, en que a la primera podríamos terminar esto en una reyerta en las calles, o hay un grado de tolerancia un poco mayor? Eso por un lado. Y lo otro, si hay alguna disposición de que eventualmente Donald Trump hable ahí en Nueva York, o eso está absolutamente descartado. Hay un grado de alerta
muy grande por parte de las fuerzas policiales, pero el tono en general fue muy civilizado para aquellos que protestan o con los seguidores. Fue un tono bastante amistoso, mismo con los periodistas que estábamos trabajando. La policía no se mostró agresiva, como sí quizás lo ha hecho en otros momentos donde me tocó trabajar en esta ciudad. Por ejemplo, con las protestas de George Floyd, hubo momentos donde la policía se mostró quizás un poco más agresiva en la acción o en la actitud. Ese no fue el caso en el día de hoy. El tono está muy civilizado y se espera que el expresidente Trump hablará esta noche desde Mar-a-Lago una vez que regrese a la Florida. Sus asesores legales le habrían recomendado no hablar aquí en Nueva York, pero como él es una persona tan impulsiva, nunca se sabe y quizás pueda decir algunas palabras, así que estaremos atentos. Pero preguntarte finalmente, Nieves, un poco frente a esa comparecencia, porque los abogados han dicho que digamos, se siente en un escenario surreal y que no hay ninguna posibilidad de que él acepte en estos momentos un acuerdo de culpabilidad. ¿Cómo se ve más el terreno legal de lo que está sucediendo al interior de la Corte? El terreno legal es una acusación complicada desde el punto de vista legal, no sería la acusación más sólida. Es una figura nueva que nunca se utilizó antes de un delito que sería un delito de financiamiento de la campaña, que es un delito federal, en realidad la violación de las leyes de financiamiento de campaña presidencial es un delito federal, pero que está siendo acusado por la justicia estatal o del estado de Nueva York. Entonces, eso por un lado es complicado. Por otro lado, el principal testigo sería Michael Cohen, que es el abogado personal de aquel entonces de Donald Trump. Es un testigo con poca credibilidad, que ha sido condenado, que cumplió prisión. Si se basa todo en su testimonio, puede ser complicado porque no tiene la credibilidad que merecería un testigo para este caso. Y por otro lado, es una acusación compleja también porque en realidad acá se falsificó un registro de números, que fue el reembolso a Michael Cohen, y si esa falsificación, ese reembolso, se realizó para tapar otro delito, que ese otro delito sería la violación de las leyes de financiamiento de campaña, porque el monto de $130.000, si se considera un aporte de campaña, es un monto superior a lo que está permitido y no había sido registrado como tal, es algo bastante complejo, mismo al decirlo ya suena complejo. Entonces hay muchos demócratas que están intranquilos con que este sea el primer caso criminal que se trae como acusación para el expresidente, porque no sería el más sólido desde un punto de vista legal. Perfecto, Nieves, te dejamos entonces para que puedas seguir obviamente lo que va a ser la comparecencia, para que siga reportando y nos vemos entonces en las siguientes emisiones. Muchas gracias. Gracias, Nieves. Muy buenas tardes. Bueno, Dauri, nosotros tenemos acá el último mensaje que acaba de enviar el expresidente Donald Trump a través de sus redes sociales y dice que se está dirigiendo cuando iba justamente en la caravana hacia Manhattan, hacia el Palacio de Justicia. Dice, parece tan surreal, me van a arrestar. No puedo creer que esto esté pasando en América. Escribió el expresidente justo antes de entrar a la corte, en donde oficialmente en estos momentos está bajo arresto, lo cual es histórico en Estados Unidos. Sí, y está jugando el papel de víctima, como lo decíamos hace algunos instantes, con este mensaje que más que eso. Efectivamente, y bueno, a la espera entonces de cómo va a ser esta comparecencia, se sabe que veíamos justamente también algunos gestos que hacía antes de entrar, ese gesto de la victoria que es también muy propio de las apariciones del expresidente Donald Trump, que prácticamente está en campaña. Hay que decirlo que esta comparecencia judicial, lejos de restarle algún tipo de favorabilidad o de popularidad entre sus electores, incluso lo disparó en las encuestas frente a Ron DeSantis, que era su principal componente o competidor republicano, y además también disparó lo que ha sido la recolección de fondos para su campaña. Vamos a estar entonces bien atentos a lo que va a pasar en las próximas horas y a finalmente cuáles van a ser los cargos que va a enfrentar por primera vez un expresidente en Estados Unidos. Claro, pero por lo menos ya sacamos conclusiones con el semblante que tiene Donald Trump, una persona que está acusada de un delito, va cabizbajo muchas veces a enfrentar a la justicia, pero no es el caso, va con la sonrisa prácticamente de oreja a oreja a enfrentar a este juez. Veremos cómo sigue esto. Tenemos para toda la tarde con esto, Andrea, así que no matemos todo acá. No, efectivamente, vamos a volver entonces sobre ese tema cuando se produzca más noticias y sepamos justamente los cargos. Y mientras tanto nos vamos a otra de las noticias del día en terreno internacional, porque los miembros de la OTAN se reunieron en Bruselas finalmente para darle la bienvenida a Finlandia.
Esta imagen que estamos viendo, Davor, también es histórica porque recordemos que Finlandia, este país nórdico, se convierte entonces durante esta jornada en el país número 31 de la OTAN. No en cualquier momento, no en cualquier circunstancia, estamos hablando de una circunstancia de guerra en Ucrania, estamos hablando de que ya Rusia ha dicho que va a tener represalias frente a Finlandia por haberse unido a la OTAN, y la bandera finlandesa finalmente se izó en la sede de la OTAN este martes, convirtiendo a ese vecino occidental de Rusia en este miembro número 31 de la alianza. El presidente del país nórdico, también el secretario de Estado de Estados Unidos se unieron con los ministros de la OTAN en una ceremonia conjunta que veíamos en imágenes, y recordemos además que esto es prácticamente un revés para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, otro más en medio de la guerra, porque recordemos que finalmente uno de los argumentos que tenía Rusia para entrar en la guerra con Ucrania tenía que ver con la supuesta intención de Ucrania de unirse a la OTAN, a lo que finalmente no ha pasado, después de un año de guerra tampoco ha pasado, pero que sí lo está pasando con Finlandia. Recordemos que además se abre entonces el terreno para que también otros países que son aliados de la OTAN, pero no propiamente miembros, como es el caso de Suecia, pueda también sumarse entonces a la OTAN y se fortalezca esta alianza de defensa en momentos en los que Rusia pasa por un momento de aislamiento político, diplomático y también económico. Y seguimos avanzando en materia internacional. Veamos a esta hora qué pasa de este lado del continente. Nos vamos ahora a Perú, porque este país vecino va a votar la admisión de la primera moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Son congresistas que finalmente presentaron esta moción por la misma figura que se ha enjuiciado políticamente a otros expresidentes en Perú, que es la permanente incapacidad moral para gobernar, que es una figura muy etérea, pero que ahí engloba temas de corrupción, temas que tienen que ver obviamente con algunos escándalos que ha enfrentado Dina Boluarte, que además enfrentó esta oleada de violencia para poder contener las protestas en el vecino país, que dejó decenas de muertes durante las manifestaciones, y para la admisión de este pedido de vacancia se requieren al menos 52 votos durante la sesión del Pleno. ¿Y esto va a prosperar? ¿Podría ser destituida la presidenta Dina Boluarte o no? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos con el presidente de turno en Perú. Son pocos votos. Al menos, claro, son pocos votos, pero la instancia no se define ahí. Recordemos que se admite a debate, luego de esto, cuando está en el debate, se tiene que volver a votar, y finalmente sería un proceso un poquito más largo. Sin embargo, se van a también a debatir algunas interpelaciones que tienen que ver con el gobierno de la presidenta, que recordemos asumió su cargo el pasado 7 de diciembre. Y vamos hasta ahora a Asia, porque una avalancha en el noreste de India terminó con la vida de al menos 7 personas, dejando a decenas atrapados. Estamos viendo ahí en las imágenes equipos de rescate que confirmaron que las 7 personas muertas eran turistas y que otras 30 estarían atrapadas en la nieve. Recordar además que este incidente tuvo lugar en las afueras de la capital del estado de Himalaya, un importante destino turístico por estas épocas, y según las autoridades, unos 5 a 6 vehículos con decenas de pasajeros a bordo están en estos momentos enterrados bajo la nieve. Decir también que los sobrevivientes fueron rescatados, trasladados al hospital para poder recibir tratamiento luego de esta avalancha, y las operaciones de rescate siguen entonces en curso en este lugar. Y revisemos otra de las noticias de la jornada, porque finalmente los resultados del test de ADN confirmaron que la joven polaca Julia Wendel finalmente, lo que todo se sabía, no es Madeleine McCann, después de que a principios de este año se hicieran virales los videos de esta joven en redes sociales, en donde ella decía que ella era esta pequeña niña británica que había desaparecido en mayo de 2007 en Portugal. Fuentes cercanas a esta joven confirmaron que los resultados revelan que ella es 100% polaca, que no tiene ningún tipo de conexión o raíces británicas o alemanas. Julia va a dar una entrevista también para hablar sobre el resultado del test de ADN y sus próximos pasos, porque asegura que después de todo este proceso, ella no sería Maddie, pero sí sería otra niña que habría desaparecido en días anteriores. Y terminamos justamente a esta hora nuestro bloque internacional con la imagen en vivo de lo que sucede a esta hora, Davor, en la Corte de Manhattan, en donde se encuentra el expresidente de Estados Unidos a puertas de lo que va a ser su lectura de cargos en los próximos minutos. Una lectura de cargos que no va a ser televisada, pero que seguramente podremos conocer una vez concluya este proceso, y a la expectativa también si el expresidente Donald Trump hace algún otro gesto o se atreve a hablar en Nueva York, o finalmente guarda todo para lo que va a ser la comparecencia de esta noche. Bueno, Andrea, no se aleje mucho del estudio porque puede haber noticia en cualquier instante. Nos reencontramos en cualquier minuto, apenas tengamos algo. Gracias, Andrea. Que estén bien, buenas tardes. Ahora,
La 1:00 con 50 minutos, vamos de inmediato hasta la región del Biobío porque una balacera se registró frente a una automotora a metros del centro de Concepción. De hecho, un hombre resultó herido y debió ser trasladado hasta el hospital. David Yáñez hasta ahora nos amplía sobre esta información. ¿Qué tal, David? Hola, Davor, muy buenos días, buenas tardes. Estamos en calle Paicaví, altura del 2600. Estamos dentro del casco urbano céntrico de la ciudad de Concepción y la Policía de Investigación está realizando los peritajes finales en este sitio, el sitio del suceso. Aquí aproximadamente a las 10 de la mañana con 45 minutos ocurrió este tiroteo. Dos vehículos que venían en dirección hacia Talcahuano, uno de ellos venían maniobrando de alguna forma para poder quedarse uno al lado del otro. Una gran camioneta terminó saliendo de la pista de los buses y justo al lado se instaló un vehículo Toyota RAV, según la información entregada por testigos, y desde ahí dispararon al menos 8 oportunidades, 8 disparos en contra del conductor de la camioneta. El acompañante de este conductor alcanzó a reaccionar, salió del vehículo, hizo el gesto como para poder tomar los mandos, pero al final volvió a subir al mismo vehículo y fue la misma persona que se encuentra herida la que tomó el vehículo. La camioneta cruzó el eje central de la calzada y se fue rápidamente hasta el Hospital Clínico Regional de Concepción, en donde ahora permanece con diagnóstico reservado. Ahí mismo también está el vehículo, esta camioneta que muestra sus disparos en las puertas, específicamente en la puerta del conductor. Tenemos algunos testimonios recogidos en este lugar que detallan la situación vivida en calle Paicaví, en Concepción. Yo estaba ahí atrás, estaba trabajando, estaba escuchando puros balazos nomás. Nada más, después salí a mirar para acá, pero no vi nada. ¿Cuántos balazos? Yo escuché como 4 balazos. Que un auto disparó nomás, le disparó a una camioneta. Y la camioneta voló para allá, ¿cuánto que se llama? El copiloto agarró el volante y partió para allá al hospital, creo. Aquí ha pasado otras veces, inclusive hay marcas de balazo ahí. El Carabineros aisló el sitio del suceso lo más que se pudo. Esta es una de las avenidas principales del Gran Concepción, razón por la cual no se pudo hacer un cierre total. Por la misma razón, algunos de los vainillas de disparos terminaron al otro lado de la avenida y fueron recogidos hace pocos minutos por la Policía de Investigaciones que llegó a este lugar por instrucción del Ministerio Público a hacerse cargo de esta situación. En el Hospital Clínico Regional de Concepción permanece el herido con diagnóstico reservado y se espera ya tener mayores antecedentes respecto a esta situación en función de lo que suceda tanto aquí como en el hospital. Claro, David, un hecho poco usual allí en esa zona del país, ¿o no? Tú que vives allá y reporteas permanentemente. Por lo menos de estas características no había ocurrido anteriormente un tiroteo donde se está prácticamente ejecutando a una persona desde un vehículo a otro. En otras comunas del Gran Concepción, en Coronel, por ejemplo, había ocurrido una situación similar, pero con intercambio de disparos. La información que poseemos hasta este momento es que los disparos en esta ocasión fueron en una sola dirección. Gracias, David, por este reporte. Volvemos contigo en cualquier instante. Que estés muy bien. La 1:00 con 54 minutos. Vamos a otro tema porque la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, decidió retractarse respecto a sus declaraciones referidas al aumento del impuesto específico a los combustibles, un anuncio que generó una serie de críticas, incluso de los propios partidos del gobierno. Felipe Gallegos nos amplía hasta ahora con esta información. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va, Davor? Muy buenas tardes. Claro, un tema que ha generado un amplio debate durante esta jornada, un debate a nivel técnico, también económico y, por cierto, político. Este planteamiento que hizo la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, ayer en conversación con EMOL TV. Le preguntaron sobre si seguía en pie la propuesta del programa de gobierno de subir el impuesto específico a los combustibles. Hoy el impuesto específico a los combustibles llega a 6 UTM por metro cúbico. Lo que propone el programa es subir hasta 7 UTM por metro cúbico.
cúbico. Aquello también contempla, por ejemplo, subir el impuesto al diésel desde los actuales 1,5 UTM hasta 7 UTM. Ella planteó que era una idea que seguía en pie. Escuchemos justamente ese planteamiento que hizo ayer en EMOL TV la ministra del Medio Ambiente. Ya les contamos también las reacciones que han generado justamente durante toda esta jornada. ¿Aumentar el impuesto específico a los combustibles se va a poder cumplir en los años de gobierno? Yo espero que sí, porque el ministro Marcel, cuando el año pasado presenta la reforma tributaria, hubo dos patas de la reforma que no fueron, que la idea era ingresarlas después, que son los llamados impuestos correctivos. Y estuvimos durante los últimos meses trabajando junto con el Ministerio de Hacienda y también Transporte y Energía para preparar esa reforma. Así que yo diría que está prácticamente lista, pero yo no me corresponde a mí anunciarla, la presentará el ministro Marcel cuando corresponda. Fueron declaraciones que han generado un amplio debate político durante esta jornada, de hecho fuertes críticas por parte de Chile Vamos, también del Partido Republicano durante toda esta jornada en el Congreso. También han existido críticas por parte de diversos parlamentarios del oficialismo, también contrarios justamente a esta idea de elevar el impuesto específico a los combustibles, en este caso la gasolina y también el diésel. Sin embargo, en horas de esta mañana, la ministra Maysa Rojas, a través de una declaración pública, salió a aclarar sus dichos. Ella aseguró que, si bien se le pregunta particularmente por si es que sigue en pie la idea de subir el impuesto específico a los combustibles, ella respondió aludiendo a los denominados impuestos verdes, que van a formar parte de un nuevo paquete tributario que está alistando el gobierno, que implica básicamente establecer una serie de impuestos correctivos para modificar ciertas conductas en la población. En este caso se vincula, por ejemplo, a disminuir el tráfico vehicular, a solucionar, por ejemplo, temas también vinculados a la contaminación o promover el cambio climático. Esa fue finalmente la aclaración que realiza justamente la ministra del Medio Ambiente respecto a estos dichos que generaron un amplio debate y una polémica, por cierto, a nivel político. Pero ¿qué les parece a los automovilistas esta idea de eventualmente subir el impuesto específico a los combustibles? Escuchemos justamente lo que nos dijeron y también, por cierto, lo que nos dicen los expertos respecto a esta idea. No es necesario que suban el impuesto, la idea es que en vez de que suba, que baje, para poder pagar más y así el bolsillo que resista un poco más también. Tendrían que bajarlo, porque ¿cómo lo van a subir de nuevo? Imagínense, lo salen muy caro. Si dicen algo, por algo será. Tiene que tener algún fundamento. Siempre que sea para algo bueno. Sobre todo el comerciante, estamos jodidos. Igual que el taxista, el colectivero, todo eso estamos jodidos. ¿Usted gasta mucha plata en benzina? Yo gasto harta plata en benzina. Si yo estoy echando 50 lucas al día. Yo paso 4 veces a la semana a echar benzina. ¿Se ocupa harto el auto? Harto. Día lunes, miércoles paso y viernes. Y ahora, imagínate. Lo que observamos es que en el caso de la gasolina es pasar de 6 UTMs a 7 UTMs por metro cúbico, ¿no es cierto? Eso sería en torno a un incremento de unos 62 pesos por litro, en específico un 16% de incremento. Donde el efecto es mayor es en el diésel, porque el diésel es 1,5 UTM, lo que hoy día se paga por impuesto específico, y se estaría incrementando en 4 veces, o sea, llegaríamos a pagar en torno a los 300 pesos en circunstancias que hoy día pagamos 93 pesos. Ahí estaba la opinión también del experto de Clape SUC respecto a cuánto podrían variar los combustibles si es que se sube, por ejemplo, el impuesto específico hasta las 7 UTM, como contemplaba básicamente inicialmente el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Por ahora es una idea bajo signo de interrogación, podemos decir, porque claro, la ministra del Medio Ambiente en esta declaración pública asegura que es una decisión del ministro de Hacienda y no del Ministerio del Medio Ambiente promover básicamente impuestos, en este caso impuestos correctivos, como se plantea en el caso del impuesto específico a los combustibles. En definitiva, Maysa Rojas sale a aclarar sus dichos tras el enorme revuelo que ha generado en el Congreso durante toda esta mañana a nivel político, esta idea de elevar el impuesto específico a los combustibles. Gracias, Felipe, por este reporte, que estés muy bien. Buenas tardes. Las 2 en punto, nosotros vamos a la pausa, enseguida seguimos con más noticias aquí en la pantalla de TVN, no se vaya.
De la tarde ya con 6 minutos, estamos de regreso en las noticias porque una mujer fue detenida luego de asesinar a su pareja en la comuna de San Ramón. Tras el hecho, ella se entregó a la justicia alegando que actuó en defensa propia. Fabián Collado hasta ahora nos cuenta más sobre este tema y también otras informaciones policiales. ¿Qué tal, Fabián? Muy bien, muchas gracias y buenas tardes nuevamente, Davor. Se trata de un grave caso que habría ocurrido durante la noche de este domingo, cuando la mujer de 47 años habría estado discutiendo con su pareja de 50 al interior de su domicilio que está ubicado en calle Elías Fernández Albano de la comuna de San Ramón. Esto habría subido de tono y es en unos minutos que el hombre supuestamente se habría abalanzado en su contra. Por lo mismo, la mujer sacó un cuchillo y terminó apuñalando en el tórax a la víctima, la cual quedó sin signos vitales, falleció casi de manera instantánea. Posteriormente, la mujer se fue del lugar, habría conversado con familiares y ayer, durante la tarde de este lunes, decidió ir junto a ellos hasta la 31 Comisaría de San Ramón para confesar todos estos hechos y Carabineros corroboró la información. De hecho, llegó hasta el inmueble y se percató del cuerpo sin vida de la víctima. Por lo mismo, inmediatamente la Fiscalía determinó que fuera la Brigada de Homicidio Sur quien estuviera realizando los respectivos peritajes y por lo mismo la mujer va a ser formalizada durante las próximas horas por parricidio. Vamos a revisar declaraciones. El fallecido mantenía una lesión precordial por un arma cortopunzante. Mantendría aproximadamente entre 20 a 24 horas de fallecido, ¿ya? Luego, en el empadronamiento se pudo establecer de que son ambos convivientes, mantienen una relación de aproximadamente 5 años y lo que actualmente se baraja que sería en un contexto de violencia intrafamiliar. Luego de haber ocurrido el hecho, ya aproximadamente transcurso unas 12 horas, un poco más, la señora, la imputada, actualmente concurre a la unidad policial dando cuenta del hecho, señala cómo había ocurrido, la dinámica y fue detenida. Iván Calle Alta Rubina, de 50 años, es la víctima, mientras que Cintia del Carmen Huentenao Vergara, de 47 años, es la mujer quien va a ser formalizada por parricidio durante los próximos instantes en el Centro de Justicia. Nos vamos a revisar otras informaciones. Ahora nos trasladamos a la comuna de Quilicura, donde un detective de la Policía de Investigaciones iba a ir a dejar a su hermana en su rato libre al domicilio de esta última. Fue cerca de las 10 de la noche cuando iban en camino por el sector de los Cheddars, cuando un grupo de delincuentes le bloqueó el paso. Inmediatamente se bajaron, lo intimidaron, él se presentó como detective de la PDI y comenzaron a disparar. De hecho, aquello provocó una balacera entre los delincuentes y las víctimas, pero de todas maneras los antisociales arrancaron en dirección desconocida, producto de que no pudieron continuar con este violento asalto. Horas más tarde, desde el SAPU de Quilicura, llegaron 3 sujetos, los cuales estaban baleados. Por lo mismo fueron internados, donde llama la atención que un menor de edad de 14 años es parte de este grupo que llegó herido y se encuentra bajo riesgo vital. De todas maneras, Carabineros, el OS9, conjunto con el Laboratorio de Criminalística, están a cargo de la investigación. Todavía, al menos no se ha especificado si que se pudo acreditar de que esos mismos sujetos baleados fueron los que habrían cometido el asalto o no. Parte de las interrogantes que está elucidando Carabineros, pero de todas maneras el detective de la PDI habría actuado en legítima defensa según lo que proporcionó la Fiscalía. Vamos a revisar declaraciones. Aproximadamente un grupo de sujetos, 6, 7 personas, en un vehículo lo interceptaron. Y de ahí habrían descendido los sujetos con armamento de fuego, intentando sustraer su móvil, aparentemente. Él manifiesta de que no manifestó tener ni lesiones, obviamente, él y su hermana, ni tampoco daños el móvil particular del funcionario. Investigación que está en desarrollo, donde no es primera vez que vemos encerronas que son frustradas por detectives de la PDI o por Carabineros, que en este caso dejó a 3 sujetos baleados, 3 delincuentes. Vamos a revisar ahora, para cerrar nuestro despacho, que vamos a estar muy atentos respecto a la formalización en contra de la mujer de 47 años, la cual denunció que habían denuncias, valga la redundancia, de violencia intrafamiliar interpuestas anteriormente, pero aquello no pudo ser confirmado por parte del Ministerio Público. De todas maneras, si es que hay legítima defensa o no, es parte de los detalles que se va a investigar respecto a este grave hecho de sangre que concluyó con la vida de un hombre de 50 años en un parricidio en ese sector de la región metropolitana de ahora. Por supuesto, Fabián, una noticia que está en desarrollo. Que estés muy bien.
Buenas tardes. Las 2:10, vamos a la pausa. Nosotros enseguida estamos de regreso con más noticias aquí en la pantalla de TVN. No se vaya. Ya estamos de regreso con más noticias para contarles lo que usted probablemente ya sabe. Estamos a puertas de la Semana Santa y los pescados y mariscos son los más demandados por estos días en todo nuestro país. Uno de los puntos emblemáticos es la caleta Portales, ahí en Valparaíso, donde esta mañana autoridades realizaron fiscalizaciones a los locales, control de las cadenas de frío y también, por supuesto, entregaron algunas recomendaciones para que haya un consumo seguro en todo el país. El periodista Jan Giachetti está ahí en el puerto y nos reporta hasta ahora. ¿Qué tal, Jan? Un placer saludarte. Hola, Davor, el gusto es mío y también con este soleado día desde la caleta Portales de Valparaíso, porque pescadoras y pescadores se están preparando justamente para este primer fin de semana largo en el país. Y fíjense que lo hacen con mucha atención y cuidado, sobre todo porque ellos esperan que lleguen muchas personas a este punto, porque se va a celebrar justamente esta festividad religiosa, pero que busca evitar, por ejemplo, el consumo de carnes rojas, y lo hace, por ejemplo, con otros productos marinos. Moluscos principalmente, los mariscos y también los pescados. Es por eso que existe preocupación respecto a su consumo seguro, pero también un factor bastante importante que ha sido la gripe aviar. Fíjense que el 23 de marzo aquí en la región de Valparaíso, en el sector de Concón, en esa comuna, en el sector de La Boca, en esa playa, fue confirmado un lobo marino contagiado. Lamentablemente falleció, y posteriormente a eso, unos días luego, también fue confirmado un caso aquí en Valparaíso de otro lobo marino contagiado que también falleció. Fíjense que esto también ha causado mucha preocupación en las personas, porque al parecer existen algunos métodos de cuidado muy parecidos a los del COVID. Sin embargo, les preguntamos a ellos qué información maneja. Pasemos a escuchar qué nos señalaron. Usted aquí sabe que la caleta Portales es la que provee, compadre. El pescadito, hay pescadito, hay un cierre ahora, mire. Hay harta gente, cualquier gente en la mañana. Ahora, como se terminó la pandemia, yo creo que va a venir el doble, el triple de gente que vino el año pasado. ¿Hay buena expectativa? Sí, buena expectativa. Ahora se han mantenido los precios, ha subido que 1.000 pesos, 2.000 pesos es lo que ha subido, pero se ha tratado de mantener. Nos recomendaron venir antes de la fiesta. ¿Por qué? Porque está más barato, se supone. Llegamos y estaba lleno, y como dicen los pescadores, que la semana pasada estuvo escaso el pescado y ahora salió el pescado en abundante y harta gente, así que precio económico. Estamos intensificando las fiscalizaciones no solo a los locales y restaurantes, sino que también al comercio que está establecido, y particularmente desde el comercio que tienen acá los pescadores y pescadoras de Caleta Portales. Lo importante es que primero se compre en locales establecidos y segundo se mantenga la cadena de frío hasta su cocción. Ojalá cocer los mariscos al menos 5 minutos. Eso siempre es importante, porque si bien algunas personas lo hacen con limón, el limón no tiene el efecto de cocer efectivamente los alimentos. Nosotros hemos detectado 2 casos de lobo marino contagiados con gripe aviar. Sí hemos tenido un aumento inusual de los varamientos de lobos muertos, que no hemos podido muestrear por el estado de descomposición de que estos llegan a la playa, pero sí tenemos una cantidad inusual de varamientos, que es más de 60. Nosotros no tenemos ningún antecedente de que esto se traspase a los pescados y los mariscos. Hoy día el llamado al consumo seguro, al consumo responsable. Sí, justamente eso es bien importante, porque ya no solamente son los pelícanos, las gaviotas o eventualmente alguna paloma contagiada, sino que también ahora mamíferos como los lobos marinos. Sin embargo, el llamado es también si es que viene a la caleta Portales y está en contacto con heces o deposiciones de aves, tiene que lavarse muy bien las manos y también, por supuesto, evitar el contacto directo con algún animal moribundo que usted pueda haber desorientado. Por supuesto, el llamado siempre es a tomar contacto con el Servicio Agrícola y Ganadero para que de alguna manera se puedan hacer cargo de ese animalito y, por supuesto, todos estén más al resguardo, sobre todo en estas fechas tan importantes para nuestro país. Daur. Más o menos, ya estamos viendo ahí las imágenes. ¿Cuánto está un kilo de reineta ahí en la caleta Portales? Está a 4.500 pesos, pero también han subido otros productos, por ejemplo la sierra, que es mucho más grande, que también es más abundante, sobre todo para la familia, que estaban hablando de al menos 4.000 pesos solamente 2 unidades, y por supuesto tiene que venir antes, más tempranito en la mañana, va a encontrar mejores ofertas, por supuesto. Sí, a medida que nos acercamos al feriado del viernes va la locura aumentando ahí en todas las caletas del país, así que hay que prepararse. Gracias por el contacto, que estés muy bien.
Y bueno, hay preocupación por este primer fin de semana largo del 2023, un año que además tiene varios festivos de estas características o con un interferiado. Por eso es que, de alguna manera, este fin de semana se va a poner a prueba el plan de contingencia. Salen muchos vehículos, miles y miles de Santiago, no solamente rumbo a Valparaíso, también mucho rumbo al sur y al norte de Chile. Dani Linares, hasta ahora tiene ya los primeros planes que están esbozando las autoridades del país. ¿Qué tal, Dani? Sí, primer fin de semana largo de este año donde la infraestructura pública se pone a prueba. Son prácticamente el triple de vehículos que van a utilizar las diferentes rutas de conexión de nuestro país, algo que sin duda avisora un espacio de congestión vial durante este fin de semana largo, partiendo por el día jueves, donde se espera sea el día más complejo para la salida de automovilistas de una de las ciudades que es el principal emisor de viajes por la población que vive en este lugar, que es la región metropolitana, hacia diferentes puntos de nuestro país. Es por eso que se ha puesto también ahí los esfuerzos para poder aminorar los efectos de la congestión. Uno de ellos es poder rebajar el peaje a 1.000 pesos, incentivando a los automovilistas a salir durante el horario de la mañana. De las 7 de la mañana a las 13 horas estará disponible el peaje a 1.000 pesos en la ruta 68, también en la ruta 5. Lo mismo va a ocurrir para la vuelta, también en horario matinal, porque el día domingo también es el horario más complejo en el tránsito dentro de las autopistas, ya pensando en el retorno. Incluso ahí se ha establecido la posibilidad de tener 3 pistas en dirección hacia Santiago y una en dirección hacia el sur o hacia fuera de la capital, para poder tener también ahí la mayor afluencia de público hacia Santiago, hacer más expedito el retorno de los automovilistas, de quienes salgan para este fin de semana largo. Es el primero del año, pero este 2023 trae bastantes fines de semana largo, por ende es un plan de contingencia que se va a poner a prueba y que busca también reunir a diferentes actores, no solamente el Ministerio de Obras Públicas y Carabineros, sino que también aquí el Ministerio de Transportes tiene algo que decir, sobre todo con la restricción de circulación de camiones que se ha establecido en las rutas desde las 12 horas en adelante de los días de este fin de semana festivo. También está incorporado en las autopistas concesionadas, ¿no? Porque es infraestructura pública, pero administrada por entes privados que también están en la mesa para poder entregar una información directa y confiable a cada uno de los conductores que van a utilizar las vías este fin de semana. Vamos a revisar declaraciones de las autoridades tras una reunión de coordinación, el lanzamiento de este programa, medidas de contingencia de cara al fin de semana largo. Son fines de semana que todos anhelamos disfrutar, pero que tenemos que tener en consideración una cuestión súper básica, y es que las carreteras están diseñadas para una cierta cantidad de vehículos y se espera para este fin de semana largo el triple de los vehículos que habitualmente circulan por ahí. En el tema de los peajes para la salida de la región metropolitana, hoy día no hay atochamiento, ¿ah? Entonces estamos confiando en que evitemos los atochamientos y las demoras que yo creo se van a producir si hay algún accidente en la ruta. Vamos a tener en el terminal San Borja y en el terminal sur de buses un perímetro de exclusión que va a restringir el acceso a los terminales de automóviles, de vehículos no autorizados, de modo de facilitar el que, por producto que vamos a tener muchos buses en torno a los terminales, esos buses puedan operar de forma lo más eficiente posible. De las personas que van en un mismo viaje, también el compromiso de las personas que son los copilotos, que son, ¿cierto?, los pasajeros, que también vayan pendientes, que vayan conversando al conductor, ¿cierto?, que se vayan dando cuenta si esta persona está cansada, ¿cierto?, y lo más importante, sacar el celular del conductor incluso de su cercanía. 415.000 son los vehículos que van a utilizar las vías este fin de semana, es el triple de lo que acostumbra tener la infraestructura pública, así que se va a saturar sin duda, pero ahí ustedes escuchaban a las autoridades cuáles son las medidas para poder mitigar aquello y hacer más favorable el viaje, más expedito, tanto la ida como la vuelta, utilizar ojalá los horarios de menor afluencia de público, de menor demanda, que son en este caso desde las 13 horas en la jornada del día jueves para adelante, para poder cambiarse al horario matinal de 7 a 12, donde va a haber un peaje rebajado y así tener un viaje mucho más tranquilo para salir de la región metropolitana, y para volver el día domingo también se ha establecido este peaje rebajado por la mañana en vías de poder evitar la congestión o bien hacer un retorno mucho más expedito. A estar atento a las condiciones del tránsito es el principal llamado, a evitar el uso del celular, ya que recuerden que está vigente la ley que impide al conductor
utilizar su teléfono celular, lo mismo para los conductores y los pasajeros de los automóviles, estar atentos a las condiciones del tránsito, colaborar al conductor y en el caso de ser pasajero de un bus interurbano, denunciar cuando ven alguna actitud imprudente por parte del chofer de la máquina. Gracias, Dani, por este reporte, que estés muy bien. Buenas tardes. Y seguimos con lo que es propio de esta Semana Santa. De hecho, la autoridad sanitaria fiscalizó esta mañana la ley de etiquetado en los locales comerciales. Además, le hizo un llamado al conejito que, les anticipo, no le va a gustar nada a los niños. Le pidió al conejito que no esconda tantos huevitos debido a la alta cantidad de azúcar que contiene cada uno de ellos. La periodista Sofía Carrizo estuvo en esa fiscalización y nos cuenta más antecedentes a esta hora. ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, estamos a puertas ya para Semana Santa, donde sabemos que los huevitos, los conejos de chocolate son uno de los tantos protagonistas de este fin de semana largo, los cuales son bastante esperados por los más pequeños y también los más buscados el día domingo. Pero como cada año los profesionales de la salud han hecho el llamado a tener moderación, ¿no?, en la entrega de estos productos a los menores, esto debido a la alta cantidad de azúcar que tienen. De acuerdo a la Seremi de Salud, señaló que los niños, niñas y adolescentes del país en un 60% tiene sobrepeso o obesidad, y por lo mismo fuimos a preguntar aquí en la comuna de Providencia a aquellos padres, tíos o abuelas si es que ya el conejito les tocó la puerta y también cuántos chocolates les llegan a los menores en el día domingo. Bueno, tenemos sus palabras y también por parte de un profesional de la salud. Los invito a revisarlas de inmediato. Le hago una canastita así, y más o menos como unos 20 chocolatitos. ¿Ya? Y también me regalo yo. Huevito es todo con azúcar. Debería haber huevitos sin azúcar para los niños que tienen hiperactividad. Así es. Sí, mucha azúcar para los niños. ¿Por qué no tanto? Porque a la vez el chocolate no hace muy bien a los niños. Sí. Además que los altera mucho. Uno puede asimilar 5 huevitos de Pascua de chocolate entero como una comida completa para un niño. Por lo tanto, es importante porcionar. Idealmente en no más de 5 huevitos de Pascua, entendiendo que eso puede corresponder a una comida. Bueno, y a propósito de esto, durante esta mañana la Seremi de Salud realizó distintas fiscalizaciones a chocolaterías en esta comuna para ir corroborando que se esté cumpliendo con la ley del etiquetado. ¿De qué se trata? De que los dulces, las golosinas y en este caso los huevos y conejos de chocolate no tengan en su envase dibujos animados, figuras infantiles. Esto como gancho publicitario para promover la venta de estos a menores de 14 años. ¿Cuál es la recomendación que han entregado las empresas? Que, por ejemplo, que estos huevitos, que estos conejos de chocolate vengan en un envase neutro, idealmente transparente. Bueno, durante esta inspección se cursaron sumarios, hubo retención de productos, que dijo, y también tenemos el balance por parte de la autoridad. Los invito a revisarlas también de inmediato. Hemos recibido denuncias justamente del quebrantamiento de alguna manera o la denuncia de este no cumplimiento de la ley de etiquetado nutricional de los alimentos. Y efectivamente los establecimientos se exponen a sumario sanitario y también a la prohibición de venta de los productos, por ejemplo, que se identifique que no están cumpliendo con el debido etiquetado. Bueno, las empresas se pueden arriesgar una multa de entre los 0,5 a las 1000 UTM en caso de ser reincidentes. Además, de acuerdo a la información que entregó la Seremi de Salud durante esta mañana, ya se han realizado 13 fiscalizaciones en la región metropolitana, donde se han cursado hasta 9 sumarios y además han dicho y han llamado a la población, principalmente a los adultos, a comprar siempre estos productos, estos conejitos y también huevos de chocolate en lugares establecidos, obviamente que tengan la menor cantidad de sello, que las indicaciones vengan en español y obviamente que la fecha de vencimiento sea bastante visible y obviamente que al entregarlo a los menores de edad esto sea en una cantidad bastante pequeña. Nos despedimos entonces desde la comuna de Providencia, que tengan una muy buena tarde. Gracias, Sofía, que estés muy bien. Las 2 de la tarde ya con 30 minutos, avanza rápido esta jornada de día martes. Santiago ya es Santiago otra vez, 30 grados a esta hora de temperatura aquí en la capital. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más noticias. Ahora. Las 2:51 minutos, seguimos muy atentos a lo que sucede con el presidente Donald Trump. Está con nosotros acá en el estudio Andrea Aguilar para actualizarnos las informaciones. Andrea, ¿qué ha sucedido
Bueno, Davor, información de último minuto. A esta hora, el expresidente Donald Trump se declaró inocente de los 34 cargos que le fueron imputados durante esta jornada. Recordemos que a las 2:30 entró justamente en este edificio y finalmente recordemos que en el piso 15 se le estaba haciendo principalmente el procesamiento por parte del fiscal del Distrito de Nueva York y luego se le hizo la lectura de cargos. Estábamos viendo justamente, Davor, las primeras imágenes del expresidente Donald Trump en la corte. Recordemos que ahí es justamente cuando sale del procesamiento inicial para la lectura de cargos. Muy serio, no habló con nadie en la prensa. Recordemos que al interior de este recinto se podía permanecer al menos 5 fotógrafos únicamente tomando registros. Y ese, Davor, es justamente la primera imagen que se conoce del expresidente Donald Trump al interior de la corte. Está ahí acompañado de sus abogados, de Susan Necheles, de Todd Blanche, de Joe Tacopin. Están ahí acompañando al expresidente Donald Trump en lo que fue la comparecencia y la lectura de estos cargos. Andrea, perdón, y esa es la imagen del día. O sea, el presidente Donald Trump está sentado en el banquillo de los acusados. Esa es la imagen del día que da la vuelta al mundo. El ánimo le cambió completamente. Recordemos que tanto esta imagen como la imagen anterior que veíamos cuando él se estaba trasladando justamente desde el piso 15 para poder hacer la lectura de cargos contrasta mucho con la imagen victoriosa que ponía el expresidente Donald Trump, que incluso saludó a quienes estaban a las afueras. Sin embargo, al menos lo que se sabe hasta el momento es que él se declara inocente de estos 34 cargos que se le imputaron en los últimos minutos. Recordemos además que él está en estos momentos al interior de la sala de este tribunal. Todavía está con el juez al frente, en el fondo. Efectivamente, está allá. Recordemos que ahí obviamente no se permite la entrada de prensa a este recinto, pero ya se sabe que se le leyeron 34 cargos, que él se declaró inocente en cada uno de esos cargos que estaban asociados al caso de Stormy Daniels. Después de esto, Davor, si bien los cargos no fueron televisados, sí se espera que en unos 40 minutos aproximadamente haya una comparecencia por parte del fiscal del Distrito de Nueva York, que va a ser finalmente él quien diga qué fue lo que pasó al interior de esta audiencia y cuál va a ser el paso a seguir, porque recordemos que después de esto el expresidente Donald Trump toma entonces su rumbo en la caravana hacia el aeropuerto que lo va a llevar finalmente al estado de Florida en este vuelo privado y en donde se espera que esta noche, cerca de las 8:30 de la noche, haga una comparecencia en donde efectivamente ya nos ha adelantado un poco a través de las redes sociales cómo se sentía, le parecía surreal, decía que esto era, le parecía increíble que esto sucediera en Estados Unidos y que él iba a ser efectivamente arrestado como está en estos momentos. Obviamente vamos a esperar cuáles van a ser finalmente estos cargos y se van a conocer. Ya se sabe al menos que fueron 34. Durante todas estas jornadas se había hablado de 30 cargos criminales y el expresidente Donald Trump se declara entonces inocente de estos 34 cargos a la espera también de lo que va a ser su comparecencia en horas de la noche o si efectivamente va a haber algún tipo de intercambio una vez él salga, porque recordemos que todas las cámaras ya están al interior obviamente del edificio. En los pasillos sí se permiten las cámaras de video, pero el expresidente Donald Trump, lo veíamos en las imágenes que se conocían, muy serio, pasó casi sin mirar a la prensa, pero realmente le cambió completamente la cara desde que entró a la corte hasta que le leyeron los cargos. Claro, y eso, Andrea, nos podría hacer pensar de alguna manera que quizás hay algo sobre la mesa que no conocemos porque son 34 cargos. Hemos hablado mucho de que muchos de esos cargos son secretos y solamente se sabe uno de verdad, que a lo mejor pagar por el silencio a esta mujer lo pasó como un gasto de campaña. Ahí hay un delito, pero dentro de los otros 34 que se le ha imputado, quizás aparecieron cosas que no estaban consideradas en la defensa que preparó el expresidente Donald Trump y de ahí podría uno asimilar ese rictus tan serio, tan de víctima por primera vez, porque había llegado como una estrella casi de la NBA, triunfante a Nueva York a enfrentar la justicia, pero ese semblante ha ido cambiando conforme avanza la jornada. Así que quizás qué hay sobre la mesa, en la tarde vamos a saber. Claro, y aparte también analizar un poco el lenguaje corporal que él tiene cuando sale. Él siempre está muy presto a hablar con la prensa, obviamente a aprovechar estos momentos, también en donde él es de esa filosofía de que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen, y él está en estos momentos, en un momento de campaña también. Recordemos además que una vez sale, que esa era la imagen que veíamos, que se le veía tan serio,
algunos de los periodistas le preguntan si quiere hablar con ellos, si pasó algo, y él simplemente los mira de lado, ignora la petición de los periodistas y sigue derecho. Así que obviamente vamos a estar a la espera de qué va a suceder durante estos próximos minutos, de si finalmente va a haber algún tipo de comparecencia. Lo que sí se sabe, Davor, es que el fiscal del Distrito de Nueva York, al cual el expresidente Donald Trump ha remetido durante todos estos días y también durante todas las jornadas previas a lo que ha sido esta acusación histórica, él sí va a comparecer ante los medios de comunicación, va efectivamente a decir qué es lo que va a suceder durante los próximos minutos, cómo va a seguir este proceso. Se espera entonces que a las 3:30 el fiscal Alvin Bragg, que ha sido el que prácticamente ha estado al frente de esta acusación, sea el que comparezca después de esa lectura de cargos que les habíamos mencionado por parte del juez hispano Juan Merchan. Y durante esta comparecencia, que eso también es importante mencionarlo, han estado sus hijos más que él muy activo en redes sociales, diciendo y tratando de esculcar toda la vida de este juez que le leyó los cargos a su padre, haciendo todas las conexiones con lo que les mencionábamos, la hija de él, que habría sido parte de la campaña de Kamala Harris, tratando de preparar lo que va a ser seguramente una defensa y una apelación a las acusaciones que se le presentaron, que de momento se sabe son 34 cargos. De momento no se conoce mucho más detalles, pero sí que él se declaró inocente. Claro, y para entender un poco más el contexto, a muchos les ha sorprendido, Andrea, y veía ahí algunas dudas de por qué Donald Trump finalmente en los Estados Unidos enfrenta a un juez colombiano. El juez Merchan, que es un juez, estaba leyendo allí la historia, que a los 6 años llegó a los Estados Unidos con sus papás, que eran inmigrantes, expatriados, llegaron a los Estados Unidos con él muy chiquitito, y él se formó allí en el colegio, en la universidad, estudió leyes y partió desde abajo en la magistratura hasta ya hace algunos años empezar a ser el juez instructor de los casos más mediáticos, y por eso ya es la segunda vez que se vincula con la familia o con las empresas Trump. Claro, efectivamente, entonces vamos a estar muy atentos a lo que va a ser finalmente, Davor, la comparecencia del fiscal del Distrito de Nueva York para saber cuáles fueron los cargos, para saber finalmente qué sigue en ese proceso histórico en contra de, por primera vez, un expresidente de Estados Unidos enfrentando en el banquillo de los acusados, tal como vemos en esta imagen, rodeado de sus abogados, a la justicia en Estados Unidos. La imagen del día. Terminamos 24 tarde con Donald Trump sentado en el banquillo de los acusados, y con Andrea Aguilar nos comprometemos en la tarde. Vamos a estar ahí en el canal 24 horas, por supuesto, analizando todo lo que nos va a dejar esta jornada, que está a medio camino recién, así que todavía queda mucho por producirse allí en los Estados Unidos. Gracias, Andrea, por estar aquí. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta tarde calurosa en Santiago, a más de 30 grados ya en la capital. Nos reencontramos mañana, que estén muy bien.